Hola amigos de Joven Cartoons, bienvenidos a esta sección que se llama Historia y más. En esta sección veremos temas acerca de historia, cívica, geografía, que hemos podido revisar en el colegio. Y como siempre en este tipo de videos vamos a contar con la presencia de algún invitado que nos va a ayudar con el tema del día y nos ayudará a recordar algunos conocimientos que hemos podido llevar en nuestras épocas de colegio. Entonces, en este primer video vamos a revisar acerca de la CBR, la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Aquí estamos, ya les habíamos mencionado, iniciando esta lista de reproducción acerca de historia y otros temas, ¿no? Puede ser temas cívicos, geográficos, etcétera, cosas que hayamos visto en el colegio. Y en esta oportunidad vamos a tomar con el curso de historia que va referido para el quinto año de secundaria. Y en esta oportunidad me acompaña la profesora Teresa Cardona Jauregui, que tuve el honor de que fue mi docente unos cuantos años atrás, muy atrás, cuando eran chiquitos. Pero bueno, entonces es un gusto que esté acá la profesora, nos esté acompañando, y el tema de hoy día vamos a hablar acerca de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. Así que adelante, profesora, buenas noches. Bueno, aquí tenemos la profesora Teresa Cárdenas, es licenciada de la Facultad de Educación y Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, con mención en la Escuela Académico Profesional de Historia y Geografía. También tiene un magíster en Educación con Gestión en Docencia y Gestión Educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Carvalho. Actualmente es docente de nivel secundario en la Institución Educativa 8043 Cristo Rey, Pacanguilla, Chile. Profesora, buenas noches, gracias por aceptarme la invitación para hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los jóvenes y público que se conecta a este lindo canal? Muy interesantes sus contenidos también. Que hoy podamos aprender un poquito. Se va a tratar de aportar con un poquito de conocimiento sobre un temita y una parte de nuestra historia muy bonita. La historia siempre es bonita conocerla, pero también tiene sus lados un poco reflexivos, también tiene sus lados dramáticos, ¿no? Y bueno, esperamos que en esta oportunidad podamos compartir un poco de lo que pasa en nuestro país. Así es, profesora, muchas gracias por sus palabras, y ahora vamos a iniciar con este video. Bueno, ya se había comentado que vamos a hablar acerca de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Profesora, ¿qué tienes para iniciar este tema acerca de la CBR, también conocida? Sí, bien, la CBR, como la mayoría lo conoce, es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tiene sus orígenes en una etapa, en un periodo de la historia de nuestro país, se podría decir lamentable, muy triste, pero que sin embargo, de alguna otra manera nos enseña una lección importante, ¿no? Importante sobre la atención que siempre debe tener el Estado con sus ciudadanos, ¿no? Con la nación, ¿no? Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene su origen en una parte muy importante de la historia conocida como la etapa del terror. En algunos textos lo encontramos como la etapa del terror. En el colegio, nos enseñan la famosa época del terrorismo, se le conoce así, ¿no? Que es un periodo que abarca entre 1980 y el 2000. ¿No? Son generalmente 20 años, según los libros, 20 años de un periodo bastante triste y bastante desolador para nuestro país, ¿no? Inclusive por las muertes que generó, ¿no? Así es. Así es, profesora. Justo también me acuerdo mucho que terrorismo no es un tema muy tocado en algunas
en algunos currículos de educación. Más bien una vez viendo un video acerca de, sucedió en el Perú, recuerdo de que decían de que en las páginas de los libros de historia de los colegios, a lo mucho había una o dos páginas solamente acerca del terrorismo, y pues lo demás solamente se mencionaba así rápidamente. Entonces es un tema que ha sido olvidado durante hace mucho tiempo y que hoy tenemos la oportunidad, mediante este contenido, revisar un poco más. Bueno, usted ya nos explicó acerca del inicio, y pues bueno, ya tenemos que en el año 1980 y 2000 es como que el antecedente de esto, ¿verdad? El antecedente de la CBR. Exacto. Es que la CBR es, digamos así, un informe en realidad, ¿no? La CBR es un grupo de trabajo que se formó para entregar un informe de las circunstancias en que se produjo este periodo, conocido como periodo del terror, pero también de las consecuencias, ¿no? O sea, en la encontramos las posibles causas, las consecuencias y el fin que se buscaba, ¿no? Que era justamente la reconciliación de nuestro país, porque fue el periodo conocido también como el de guerra interna en nuestro país, ¿no? Así algunos textos, manuales de textos lo conocen como el periodo también de la guerra interna en nuestro país. Nuestro país prácticamente se desangró internamente, ¿no? Por estos acontecimientos que se suscitaron justamente en este lapso de 20 años. Bueno, entonces, profesora, ¿qué nos puede decir acerca de esta imagen y de lo que lo que usted ha colocado en estas diapositivas? Sí, bien. He querido colocar justamente esta imagen que tenemos al frente, corresponde a un entierro, en este caso en una comunidad campesina. Bueno, esta imagen representa al poblado de Ayacucho, en donde, bueno, pues tiene su inicio, digamos así, este periodo conocido como el terrorismo, ¿no? Y es el entierro de justamente los ocho periodistas que fueron ejecutados, ¿no? Que fueron ejecutados en el primer, digamos así, ¿no? En el primer evento histórico que se produjo durante este periodo, ¿no? Que fue justamente en Uchurachay, es una comunidad de Ayacucho, ¿no? Entonces, esa es la imagen que retrata un poco el inicio, ¿no? de este periodo que comenzó en 1980, ¿no? Claro, yo me acuerdo mucho que en clase de historia, bueno, y también en algunos libros mencionan de que cómo sucedió esto, sucedió porque los campesinos que se habían armado, digamos, para defender sus tierras, habían tenido la señalización del ejército, si no me equivoco, de que quienes lleguen por tierra son enemigos y los aliados son los que llegan por aire, o sea, por un helicóptero, por un avión. Entonces, cuando los pobladores vieron a estas 8 personas que no portaban el uniforme del Perú, del ejército, ni algún bando militar, pero que no se veían, digamos, con una ropa un tanto tan confiable, y tiene un aspecto un poco desconocido para ellos, porque obviamente eran de otro país, tenían otro biotipo, otra faceta. Entonces estas personas confundieron y los tomaron por terroristas, porque justo venían así hacia el pueblo de Xuracay, y entonces confundieron y ocurrió eso. Entonces, como que esto fue algo, digamos, impactante, porque fue una confusión, si no me equivoco. Claro, bueno, yo he tenido, digamos así, la oportunidad de tratar estos temas durante clase. Sin embargo, estos temas, como tú ya lo has mencionado al inicio, son temas un poco, ¿cómo te puedo decir? Delicados, ¿no? ¿Por qué delicados? Por el hecho de que al abordar estos temas, el estudiante
que no corresponde necesariamente a esa época, porque muchos jóvenes pues ni siquiera nacían en ese periodo, ¿no? De la historia de nuestro país, hay que entender que fue un periodo en donde sucedieron este tipo de acontecimientos por, digamos así, dos factores. Uno era que el Perú atravesaba por una coyuntura económica, una coyuntura social muy difícil, ¿no? Estructuralmente nuestro país tenía problemas, ¿no? Económicos, deuda externa, ¿no? Aparte de eso también existía todavía mucha segregación, por decirlo así, mucho racismo en nuestro país, ¿no? Y aparte de eso también había poca presencia del Estado. Ese fue, creo, un poco el factor detonante, ¿no? O sea, poca presencia del Estado en comunidades alejadas de nuestro país. Entonces, muchas veces estas personas se sentían, pues, abandonadas por el Estado, ¿no? Que no les eran cubiertos sus bienes básicos, ¿no? Sus servicios básicos, sus necesidades básicas, ¿no? Eso es un poco por el tema estructural dentro de nuestro país. Pero también hay que ver el inicio de este conflicto desde la parte internacional. Desde la parte internacional, por ejemplo, si hacemos un poco de remembranza, nosotros sabemos que el comunismo se origina en Rusia, ¿no? El comunismo parte de Rusia, de unos, bueno, de repente tú, Cecitar, lo debes haber estudiado, Marx, Lenin, son pensadores, ¿no? Son pensadores, en ese momento eran pensadores políticos, ¿no? Personas que habían implantado un método histórico. Hasta ahora nosotros conocemos ese método histórico llamado el materialismo histórico, ¿no? Entonces ellos habían, bueno, elaborado una serie de ideas sobre la revolución que debe existir dentro de la clase obrera, ¿no? Pero ellos hablaban de una revolución de ideas, ¿no? Ahora, este pensamiento también fue desarrollado en China, ¿no? Por un lado tenemos a Rusia, con sus pensadores Marx, Engels, luego fue tomado por el mismo Stalin, ¿no? Durante la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos, por el lado de China, ¿no? Tenemos a Mao Zedong, con la famosa Revolución China, la Revolución Educativa, ¿no? Él comenzó pues la revolución partiendo desde la educación, ¿no? Entonces, esta confluencia de comunismo ruso y comunismo chino hizo que el mundo entrara en confrontación con otro tipo de sistema, conocido como el capitalismo, ¿no? Pero acabada la Guerra Fría, ¿no? Y con la caída del muro de Berlín, ¿no? Justamente pasan todos estos tipos de acontecimientos, muchos países se independizan, ¿no? Incluso la propia China abandona ya un poco las ideas radicales del comunismo acérrimo que se tenía, ¿no? Y se transforma en una China más capitalista, como la que ya conocemos hoy en día, ¿no? Inicia toda una revolución interna también, conservando algunas ideas del comunismo, pero más al lado capitalista. Y en el caso de la URSS se desintegra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mientras que esa coyuntura internacional se daba justamente por esos años, aquí en el Perú se daba todo lo contrario, ¿no? O sea, aquí en el Perú había muchos intelectuales de la época, inclusive de antes, ¿no? Que de alguna otra manera empezaban a fermentar lo que ahora se llama como el comunismo peruano, ¿no? O sea, cogían justamente esas ideas, estaban expuestos frente a esas ideas de esas revoluciones, ¿no? Los cambios que habían visto en la estructura de los países, cambios estructurales en los países donde se habían producido esas revoluciones, ¿no? Entonces, trataban de alguna manera de formar un comunismo peruano, ¿no? Y justamente uno de los pensadores fue José Carlos Mariátegui, ¿no? Tenemos, por ejemplo, su obra, Los siete ensayos, ¿no?
ajá, de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Entonces, él justamente allí plasma una serie de ideas, ¿no? Con corte comunista, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay algunos, en este caso, intelectuales, por decirlo así, profesionales, filósofos, ¿no? Que de alguna u otra manera, ¿no? Justamente eso es lo que lo que inclusive también rescata el programa Sucedió en el Perú. Transquiversan este mensaje, ¿no? Y toman las ideas más ortodoxas de estas revoluciones, ¿no? Las ideas más radicales, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, las tratan de colocar y de poner en práctica y de trasladarla a nuestra realidad, ¿no? Y justamente, por eso el nombre de Sendero Luminoso, porque Sendero justamente hace alusión a una partecita que menciona Mariátegui en su obra pues, Cumbre, ¿no? De los 7 ensayos. Entonces, ¿qué es lo que en este caso el señor Abimael Guzmán, que era profesor de filosofía en la Universidad de Huamanga, Ayacucho, él, bueno, de alguna u otra manera viene con un mensaje mesiánico, ¿no? Viene con un mensaje de que él se creía como que el pensador, ¿no? El Marx de Perú, ¿no? El Engels de Perú. Entonces, y lo hace, como te digo, de forma ortodoxa, de forma radical. Y empieza justamente por aquellos lugares en donde, pues, como vuelvo a repetir, el Estado todavía era débil, ¿no? Era débil. También por esos tiempos, recordemos un poco también por esos tiempos que el Perú estaba enfrentando, justo en el gobierno de Belaúnde, en 1980, hasta el 85, el Perú estaba enfrentando una serie de, digamos así, conflictos. Tenía un conflicto por un territorio con Ecuador, ¿no? Entonces, el ingeniero Fernando Belaúnde Terry priorizó más dar mayor cobertura a las zonas fronterizas del Ecuador y un poco que olvidó tal vez custodiar la parte interna de nuestro país, ¿no? Entonces, eso provocó que este grupo, primero ideológico y luego ya pasó pues a ejecutar esas ideas radicales, comenzara su aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionaba Belaúnde? Enviaba pues efectivos policiales, ¿no? Porque pensaban pues que se trataba de algo focalizado, ¿no? De un problema focalizado. Sin embargo, ¿por qué el éxito en sí de Sendero, ¿no? Porque justamente había muchas personas que coincidían con las ideas que daba Sendero Luminoso, debido, como ya se ha mencionado, a este olvido un poco del Estado, ¿no? De atender las necesidades pues, más básicas de la población. Se sentían en parte abandonados por un padre, ¿no? Siempre el Estado actúa como un padre frente a los hijos, ¿no? Entonces ellos sentían como que no se cubría esas necesidades y por eso es que algunos ganaba adeptos este movimiento, ¿no? Ganaban más adeptos, ¿no? Entonces, y así fue como ya dejó de ser algo focal, algo focalizado, ¿no? Sino que empezó, lógicamente, a extenderse, ¿no? Generalmente en las regiones de la Sierra Central y Sierra Sur de nuestro país, ¿no? Justamente hasta hoy es conocido que la Sierra Sur de nuestro país es bueno, pues una sierra que se caracteriza porque la gente tiene pues ideas bastante confrontacionales, ¿no? Y bueno, justamente allí es donde este movimiento quiere fuerza, ¿no? Claro, profesora, me ha Uh-huh. gustado mucho lo que ha dicho porque si bien es cierto, para hablar de CBR necesitamos comprender mucho este propio antecedente o la época misma que genera este documento, que es la misma época del terrorismo, que uno de los personajes ilustres que engalanan esta época sangrienta es la cuarta espada del marxismo, que es
el presidente Gonzalo, que por Roncagliolo, en su libro La Cuarta Espada, lo denomina. Hay tres espadas, Mao Zedong, Lenin y... me olvidé el otro, Mao Zedong, Lenin y Stalin. Stalin, ahí está. Entonces, la cuarta espada sería Marx, pero como usted ya lo explicó, él como que tergiversó, distorsionó las ideas, incluso muchos llegan a poner a Mariátegui, a José Carlos Mariátegui como comunista radical, comunista terrorista, pero nunca fue así, o sea, escribió sus ensayos comunistas, pero la misma gente Claro, es la que tergiversó esto. claro, incluso justo en la obra más conocida de Marx, ¿no? Como es El Capital, ¿no? Él hace pues un gran aporte a la historia porque él desarrolla pues el materialismo histórico, él da incluso algunos postulados sobre leyes de la dialéctica, ¿no? La ley del constante cambio, ¿no? La ley de la negación, ¿no? Que hoy en día, gracias a él, es que las ciencias sociales pues tienen, a él y a otros importantes estudiosos, es que las ciencias sociales ahora tienen el peso de una ciencia, ¿no? De una ciencia, ¿no? Justamente, pues, cuando nosotros queremos medir o queremos investigar dentro del campo de la educación, ¿no? Dentro del campo de la sociedad, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los sociólogos, ¿no? Incluso hasta la propia psicología, ¿no? Que antes no era vista como una ciencia netamente, ¿no? Hasta que, bueno, pues tú debes saber que ocurrieron una serie de cambios, de métodos, ¿no? Que hicieron justamente que ya tenga el peso de ciencia. De ciencia. Porque siempre se creía que antes ciencia era lo fático, ¿no? Bueno, pero muy aparte de eso, ellos instalaron este sistema, instaló Marx, luego le siguió Engels, ¿no? Un poco como si hiciéramos el paralelo entre Sócrates y Platón, ¿no? Y justamente es lo que, bueno, en este caso en nuestro país, maduró de una forma no, no dada con una intención o con una estructura en donde involucrara a la población con un fin, ¿no? Como sí se produjo, por ejemplo, en Rusia, también en China, ¿no? Con un fin bueno, ¿no? Sino que justamente el fin era el gobierno por las armas, ¿no? Era acabar con lo que ellos llamaban la clase burguesa, ¿no? Acabar literalmente, porque es lo que se quería hacer, o sea, de alguna otra manera, terminar con la clase burguesa, ¿no? Cuando Marx decía sobre la lucha del proletariado, justamente Marx afirmaba de que la lucha del proletariado era educándose, ¿no? Era, él en su ensayo relata de que era estudiando, preparándose, ¿no? Innovando como personas, ¿no? Dedicando un tiempo a cultivarse como personas. Él le llamaba eso la lucha del proletariado, ¿no? No le llamaba una lucha de armas, ¿no? Una lucha de armas fue entendida aquí. Acá se lo entendió como una lucha de armas ese mensaje. Claro, mayormente eso como que Abimael Guzmán lo tergiversó. Quiso copiar un poco, creo, más a Mao Zedong porque eso es lo que él hizo en la China, en ese tiempo, el imperio chino, tomar el poder por las armas. Revolución China. Ajá. Bueno, y con todo esto que ya hemos estado hablando, con un poco para contextualizar a todos los que nos están viendo acerca del terrorismo en sí, bueno, pasaron los años así y llegó un tiempo en donde se pudo ir cesando con algunas acciones de algunos gobiernos, de algunos grupos especiales para que pueda erradicarse. Entonces, pasado el tiempo, ya nos ubicamos, nos damos desde 1980, nos damos un salto hasta el 2000, 2001, 2002 y 2003, si no me equivoco, mayormente es esto acá, el gobierno de Alejandro Toledo, del expresidente Alejandro
que se creó y se publicó y se lanzó la CBR. Está bien el dato, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí, está bien Ajá. el dato. ¿No? Justamente fue también para agregar, recordemos nosotros que en el año 2000, porque el dato que tú has dado ya pertenece un poco a lo que es la presentación del informe, ¿no? Durante los años, durante exactamente el año 2000, nosotros, bueno, también pasábamos y salíamos de otra etapa también de nuestro país, ¿no? Que era justamente la etapa de la corrupción, ¿no? Se descubren, pues, los famosos Vladivideos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a un presidente que venía 3 periodos de reelección y que tuvo que, de alguna u otra manera, renunciar, ¿no?, a la presidencia desde el extranjero, ¿no? Desde Japón, que en ese momento se encontraba Fujimori. Entonces, hubo un gobierno de transición, ¿no? Para aquellos jóvenes pues, que nos están escuchando, hubo un gobierno de transición. Durante ese gobierno de transición asumió la presidencia el señor Valentín Paniagua, ¿no? Representante del Movimiento Acción Popular, que hoy en día justamente también, como que si hacemos un paralelo a la historia actual, no tenemos a un Congreso que la mayoría de sus parlamentarios pertenecen a este grupo político, ¿no? Acción Popular, el de la palita, ¿no? Entonces, justamente este señor Valentín Paniagua va a formar una comisión, porque el objetivo de esta comisión era justamente eso, se quería dar a conocer, ¿no? Como se hizo en su momento, por ejemplo, cuando se acabó lo que es la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo en su momento el gobierno de Alemania, cuando Alemania se reunificó y se hizo digamos así, un informe sobre el Holocausto, ¿no? Que, bueno, pues, se dieron con los judíos, tomando siempre esos modelos, ¿no? Nuestro país quiso de alguna manera hacer una especie de informe, de documental, en el cual las personas y las generaciones futuras que no hayan vivido durante esos años puedan acceder justamente a los datos de los hechos que suscitaron pues, en esos años justamente muy tristes en nuestro país, ¿no? Entonces, se formó justamente esta comisión con una serie de ministerios, ¿no? Con una serie de ministerios, entre los que estaban, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, del Interior, el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Era un trabajo interdisciplinario. Lo precedía el señor Salomón Lerner. Él fue elegido el presidente de la comisión, para que esta comisión tenía pues digamos así, la finalidad de investigar, ¿no? De investigar una serie de hechos que habían sucedido pues, durante ese periodo, ¿no? Su finalidad incluso estaba dada con el fin de exponer, ¿no? ¿Qué cosa iban a exponer? Iban a exponer el número de muertos que se produjo durante ese periodo, iban a exponer pues, los hechos más tristes, más desgarradores, ¿no? de ese periodo, porque no solamente fueron hechos que se cometieron por parte de los grupos terroristas, ¿no? Sino también hubo hechos que se cometieron por parte también de nuestras Fuerzas Armadas y también de grupos, digamos así, armados que no estaban dentro de lo que es unas Fuerzas Armadas formalmente constituidas, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de hechos es que la comisión buscaba investigar para que de alguna manera los familiares también de las víctimas tuvieran, digamos así, una especie de, no digamos compensación, ¿no? Sino como una especie de catarsis, ¿no? Por
por la pérdida de sus familiares, muchos de ellos incluso desaparecidos, porque eso sí, también hubo un número de personas desaparecidas, un número grande de personas desaparecidas. Entonces, justamente se quería poner en evidencia eso, ¿no? Y asimismo proponer caminos, vías, estrategias que permitan a los seres humanos, en este caso los peruanos, la reunificación de nuestro país, ¿no? Porque no solamente estábamos divididos por la parte social, por la parte económica, por la parte, en este caso, incluso de sentir que los familiares de las víctimas no eran escuchados por el Estado, ¿no? Y más que todo estábamos divididos por, bueno, pues por el hecho de que, bueno, nuestro país demoró mucho, ¿no? Demoró bastante, o sea, fueron 20 años en los que, pues, los diversos gobiernos demoraron en acabar, ¿no? Con este, digamos así, Con esta etapa de con historia. esta etapa, con este problema, ¿no? Claro, Exactamente, profesora, sí. usted dijo algo que es fundamental. El periodo práctica, por decirlo así, y también es el periodo que se elaboró todo esto, yo me había saltado hasta las publicaciones, se me fue el dato. Usted, gracias por el dato, profesor. Es el periodo 2000, 2001, 2002, 2003, es que se conforma esta comisión en el gobierno de Paniagua, y todo ello ayudó a consolidar un trabajo multidisciplinario para esta devolución para todos los peruanos afectados, porque afectó prácticamente este problema del terrorismo, afectó a todo el Perú, no solamente a ciertas zonas, sino a todo. Y bueno, y acá veo que se han colocado algunos datos exactos del documento. Pues acá nos dice que la CBR estableció una relación entre la situación de pobreza y exclusión social, algo que usted ya nos estaba mencionando, de los problemas internos que tenía la sociedad peruana en aquella transición. El 79% de las víctimas fatales, fallecidos y desaparecidos registradas fue población campesina. Algo que también me llama mucho la atención es de que si vemos reportajes actuales que se han desarrollado acerca de esta problemática, es que hay personas desaparecidas de aquellas épocas que hasta ahorita no aparecen. O sea, siguen desaparecidas. Exactamente. Entonces, y eso es como que un golpe fuerte a las familias, a algunos padres, hijos, que es algo que no ha tenido solución. Pero bueno, entonces este documento ayuda en parte a dar a conocer eso. Dice acá también, puede haber superado las 60.000 personas afectadas, siendo responsabilidad de Sendero Luminoso 54% de estas muertes, principalmente en las áreas rurales. Algo que usted nos mencionaba de que no todo fue culpa de los grupos terroristas, también hubieron parte por las Fuerzas Armadas y también por algunos grupos no legales, por decirlo así, que estaban, digamos, escondidos por ahí, que accionaban. Entonces tampoco hay que, digamos, tirarle la piedra a los grupos terroristas, sino que también hubo una culpabilidad prácticamente del gobierno. Bueno, acá se ha notado de que la CBR en el año 2001 significó una modificación en la postura del Estado frente a la historia. Acá ya usted nos mencionaba acerca del cambio, de la transición propiamente dicha del Estado peruano. Una vez se consideró que lo sucedido a las víctimas del conflicto armado interno era un asunto de interés público. Entonces, algo que usted mencionó también era de que muchos en los gobiernos anteriores, durante esta época de terrorismo, era que se había dejado de lado a los demás departamentos, regiones, y eso compete a un gobierno centralista, que solamente se dedica en ciertas partes o en ciertas focaliza ciertos aspectos para ciertas regiones. Entonces, como que esto fue algo que también potenció al terrorismo. Y con ese problema, ese fue otro detonante para darse cuenta de que el Perú no es solamente cierta región o la capital. Entonces, es todo, y todos los problemas que se llegan a circulan o afectan, no le compete a la región, sino a todo el país. Y con esta época nos dimos cuenta de eso, y también con el informe. Y pues algo que usted ya nos había mencionado,
este informe fue, el mandato se recibió para documentar lo sucedido con las víctimas. Todo lo que había pasado tenía que documentarse. Algo que ya había pasado con otros países, como por ejemplo Alemania, u otros donde hayan sucedido eventos adversos de este tipo, como usted ya nos mencionaba. Bueno, entonces, Sí, sí, exactamente. Sí, entonces, exactamente, ¿no? Justamente, digamos que la misión, ¿no? La misión principal, bueno, y trato de explicarlo de forma un poco más sencilla. La misión principal de esta comisión era justamente realizar un trabajo interdisciplinario de investigación, ¿no? Sobre lo que había sucedido con las víctimas, ¿no? Sobre lo que había sucedido con las víctimas y también sobre los hechos que se habían producido durante este periodo, ¿no? Y se constituye, justamente en su informe final, se constituye en, digamos así, el inicio o el hito, ¿no? El hito en el cual el gobierno peruano llama a la concertación, ¿no? A la concertación de los grupos políticos, a la concertación de la sociedad civil, a la concertación de diversas instituciones, ¿no? Que competen al Estado, para que justamente estos sucesos tan lamentables no vuelvan a pasar, no vuelvan a suceder, ¿no? En nuestro país, no se vuelva a repetir una guerra interna tan desnaturalizada, ¿no? Tan, con tanto dolor, ¿no? Por el que pasó nuestro querido Perú, ¿no? voy a citar, voy a leer prácticamente lo que está acá. Dice, el impacto de lo presentado en su informe final se puede medir en la serie de leyes que fueron promulgadas por el Congreso atendiendo problemáticas específicas de las víctimas del conflicto. Entonces esto nos quiere dar a entender de que el impacto de este informe, de los resultados de este informe, no fue solamente a nivel social, a nivel incluso de la salud, podría decirse, o en algunos otros ámbitos también, propiamente dicho, de los políticos, por las nuevas, por las decisiones que se tomaron para contrarrestar esto. Claro que sí, o sea, justamente una de las finalidades también del informe, digámoslo ya así como su consecuencia, fue la promulgación también de leyes, ¿no? Por parte de nuestro Parlamento, en donde se busque la inclusión social, ¿no? Lo que ahora justamente tanto se promueve, ¿no? Incluso hay un ministerio, ¿no? Creado con ese nombre, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, justamente, mira, su nombre está dado por la creación de esas leyes, ¿no? Leyes que de alguna u otra manera han hecho posible que los peruanos tomemos conciencia de que tenemos que tener igualdad de oportunidades, ¿no? Tenemos que tener el acceso a los servicios básicos y tenemos que todos en conjunto y a través de nuestras instituciones velar por el bienestar de la población, ¿no? Por su bienestar general. Claro, profesora. Y bueno, algo que esto es algo que llama mucho la atención porque es como que una nueva época del Perú. Entonces, este informe como que da otro salto, da otra época, da genera nuevas oportunidades, genera una nueva visión de lo que es la identidad peruana o propiamente dicho de la peruanidad, de todo lo que uno puede sentir, todo lo que uno puede expresar e incluso de la unión de todo, de cada peruano, valiendo la redundancia, que se ha visto desarrollándose en estos últimos años. Pero regresando a lo que estamos viendo acá, entonces son muchas consecuencias, tanto positivas como negativas, que trajo este informe. ¿Qué nos puede mencionar acerca de los datos que están acá, profesor? Bueno, antes de mencionar sobre los datos, yo quiero también hacer una referencia a la imagen, ¿no? Justo la imagen que tenemos al frente es uno de los atentados que suscitó en la calle Tarata, ¿no? Muy conocida por ser un jirón, una calle muy transitada, ¿no? En el centro justamente de Lima, ¿no? Fue un atentado con un coche Con bomba, coche bombas, ¿no? sí. Justo pues ahí tenemos con los famosos coche bombas, ¿no? Entonces, justo ahí pues tenemos la imagen.
¿no? Bien, también se puede decir que esta comisión, ¿no? O las comisiones de la verdad y la reconciliación, no es algo que fue creado lógicamente en el Perú también, ¿no? Si nosotros tenemos que de alguna manera hacer remembranza, otros gobiernos lo han creado, gobiernos que han también pasado por procesos de violencia interna, ¿no? Por procesos de problemas internos, ¿no? Han creado este tipo de comisiones, ¿no? Justamente por eso es que aquí colocamos, ¿no? Por ejemplo, dice, los procesos de justicia transicional consideran herramientas judiciales y no judiciales la búsqueda de la verdad, la asignación de responsabilidades de violaciones a sus derechos humanos y programas de reparación, supuestamente, reparación y reformas institucionales. Todos tienen en común conseguir alivio y justicia para las víctimas, así como la restitución del Estado de Derecho en sociedades que salen de una guerra interna o una dictadura, ¿no? Justamente hoy en día nuestro país tiene ya gobiernos que han efectuado y están viniendo efectuando el famoso Estado de Derecho, ¿no? Que es un Estado en donde las instituciones que conforman al Estado peruano pues hacen respetar el derecho de las personas. Su fin primordial, ¿no? Del Estado peruano es justamente la atención a la persona humana como su fin primordial y el derecho de esta, ¿no? Incluso también podemos decir que en este tipo de documentos, como bien lo dice acá, existe un sobredimensionamiento de lo que estas comisiones pueden llegar a ser. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, primero tenemos la parte positiva, ¿no? Y ahora tenemos la parte negativa o controvertida sobre la comisión, ¿no? ¿Cuál es la parte controvertida? De que lo que se refiere, por ejemplo, a modificaciones de problemas estructurales en sociedades divididas, ¿no? Como son, por ejemplo, la exclusión, el racismo, que yo comenté al inicio, el patriarcado, ¿no? Su modelo económico, etcétera. En la mayoría de los casos son precisamente estos problemas existentes los que han favorecido la ruptura violenta al interior de una sociedad. Por eso yo decía que justamente esta guerra interna tuvo pues su meollo, ¿no? O su causa fundamental también, los problemas estructurales en nuestro país. Si bien es cierto, las comisiones van a hacer un informe y van a, de alguna manera, direccionar, como tú has dicho, César, nuevas políticas y también nuevas legislaciones, ¿no? Se van a aprobar ciertas leyes o se van a promulgar otras, pero sin embargo no tienen tampoco la capacidad de cambiar problemas estructurales. Ya el cambio de problemas estructurales ya pasa por justamente una serie de reformas ya que tienen que ver más que todo con el aspecto político, ¿no? Y que tienen que ver con el aspecto constitucional de los estados, ¿no? O sea, es como diciéndote, la comisión no es tampoco la cura, es un paliativo, pero no es la cura a la enfermedad. Claro, profesora, usted tiene razón en Por mencionar eso es que justamente, sí, claro, diga. por eso es que justamente, sí, y por eso es que justamente en la parte final, ¿no? Se termina concluyendo de que las comisiones de la verdad solo pueden ser vehículos que sirven para impulsar procesos que tomarán mucho más tiempo cambiar, ¿no? Entonces, solamente se convierten en unos vehículos que impulsan esta serie de procesos, ¿sí? Pero que no son, como vengo repitiendo, la cura a esta enfermedad, ¿no? Estas enfermedades de nuestra sociedad, ¿no? Que son justamente la exclusión, el racismo, ¿no? La pobreza, ¿no? Y etcétera, ¿no? Claro, profesora, usted tiene razón al decir de que en este tipo de documentos siempre hay dos caras y de que no es una cura, es un paliativo. Y eso se puede evidenciar en la conducta humana de la sociedad, propiamente dicho.
porque pueden haber leyes bien elaboradas, pero si es que la sociedad no responde como tal, no se va a complementar lo que está dando la parte política, y la parte humana no está respondiendo bien. Un ejemplo claro es lo que estamos viendo ahorita, la pandemia. Se están dando medidas de bioseguridad, se dio aislamiento, cuarentena, distanciamiento, y hay personas que siguen, y en la actualidad siguen sin respetar este tipo de cosas, este tipo de normas, y por eso es que el aumento de casos, de casos positivos y de muertes incluso. Entonces, podemos darnos cuenta de que no siempre las leyes son completamente la cura, como usted dice, citándola a usted. Entonces, como que también tiene Exacto. parte de responsabilidad de la población, propiamente dicho, para que puedan complementarse la parte política y la parte social. Exactamente. Y se cita ahí para complementar, ¿no? ¿Qué es lo que más le hace falta a nuestro país, ¿no? Justamente yo con jóvenes, bueno, que a veces tengo oportunidad de compartir experiencias de aprendizaje, lo que más le hace falta a nuestro país es que exista y se desarrolle, ¿no? Porque de repente puede existir, pero no está desarrollada la famosa cultura de la legalidad, ¿no? O sea, las personas pues tienen que cumplir las normas no por coerción, ¿no? Sino por convicción. ¿Cómo hacer para que una Exacto. norma que se dé, ¿no? O que se da, sea cumplida, ¿no? Sea acatada, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la cultura de la legalidad. El tema de la cultura de la legalidad, por ejemplo, es un tema que nos invita a la reflexión de todos los mecanismos que debe existir en un sistema democrático, en un Estado de Derecho como es el Estado peruano, para que las personas sientan y tomen conciencia y se informen, ¿no? Porque parte de tomar conciencia es informarse sobre las distintas funciones que cumplen nuestras instituciones, ¿no? Nuestras instituciones cumplen un sinnúmero de funciones, cubren un sinnúmero de servicios básicos a la sociedad peruana, ¿no? Y el ciudadano debe estar informado de esas funciones, debe estar informado de esos deberes y de esas normas que tienen las instituciones. Y de esa manera es que el ciudadano podrá cumplir una norma por convicción, no, no por coerción, sino por convicción. Bueno, entonces, pasamos a la última diapositiva donde, bueno, vemos una imagen un tanto escalofriante, un tanto tétrica, y también, bueno, algunas referencias que usted nos ha dado. Prácticamente, siendo ya la conclusión de todo el material que usted nos está compartiendo, pues llamar a la reflexión. Algo que usted ha dicho y se me quedará para siempre lo que acaba de decir ahorita, de que las partes legales no siempre van a ser el medio para llegar a objetivos. Mayormente depende también de las personas, la cultura de legalidad, lo que usted está mencionando. Entonces, también llamar a la reflexión a todos los que nos están viendo por este canal, a los estudiantes, que también se informen primero antes de cómo actuar, para saber cómo actuar, porque muchas veces decimos, tengo derechos, pero no sabemos cómo funcionan, o no sabemos también cuáles son mis deberes como ciudadano. Entonces, informarnos para ello. Y qué bueno que también existen estos materiales, como por ejemplo la CBR, que usted mencionó de que lo podemos encontrar en internet, y el link de la CBR lo vamos a Sí. colocar acá en la descripción para que todas las personas puedan darle una ojeada, una revisada a lo que pasó en aquellos años. Porque justo la literatura dice, hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero dice que quien no recuerda su historia o quien no sabe su historia, no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y sería demasiado desfavorable de que vuelva a suceder otro problema, otro conflicto interno dentro del Perú, que no sé si se podría dar, pero la cosa es de que, como usted mencionó, no para revivirla, sino para conocer, y eso parte por lo que usted menciona de cultura de legalidad, informarse.
informarnos acerca de esta época, no porque haya pasado hace años y porque está como parte de un tema dentro del currículo nacional de educación, sino porque es algo como peruanos, es nuestra historia, lamentablemente, como dice Norma Martínez en su programa de Sociedad en el Perú, esto lamentablemente sucedió en el Perú, pero uno como peruano debe de conocer. Y bueno, se hace parte a la cita que se dio de quien no conoce su historia, está condenado a repetirla, y pues bueno, eso es parte acerca de ello. Sería más bien la parte de informativa, como deber de un ciudadano peruano, leer este tipo de documentos, informarse, conocer un poco más su historia. Hay libros que hablan de esto, hay libros que hablan del terrorismo, y pues la información es vasta, entonces se puede realizar. Bueno, entonces, llegando a la parte final de esto, profesora, ¿alguna reflexión que usted nos quiera decir, alguna conclusión, comentario, alguna sugerencia para los oyentes? Sí, bueno, a todos los jóvenes, ¿no? A todas las señoritas y en general, pues a todo nuestro público, bueno, de tu canal, César. Eh, Primero yo quisiera agradecerte esta oportunidad eh, que he tenido de compartir, bueno, lo poco que se conoce, porque si bien es cierto, soy, como te menciono, docente de historia, eh, generalmente nosotros, bueno, tenemos otro tipo de temática, ¿no? Cuando abordamos este tipo de problemas con los estudiantes, ¿no? Bueno, pues utilizamos una serie de estrategias para que el estudiante se sitúe, ¿no? Internalice este proceso histórico, elabore sus explicaciones, estos procesos históricos, ¿no? Y bueno, pues termine elaborando un criterio, un juicio crítico, ¿no? De estos acontecimientos lamentables, ¿no? Sí, justamente a todos los jóvenes y, bueno, las señoritas y en general, ¿no? Al público de este programa, de este canal, que busquen la forma de acceder a información para no solamente conocer los derechos que como ciudadanos nos competen, sino también los deberes, ¿no? Y entender que la idea de derecho siempre va a estar dada en una sociedad. Nosotros no vivimos solos, vivimos enmarcados en una sociedad, ¿no? Y entonces dentro de una sociedad el ciudadano tiene que a veces sobreponer los derechos sociales frente a los derechos individuales, ¿no? Y eso pasa justamente cuando las personas pues tienen conocimiento de las funciones de las instituciones. Pero lo que de repente le hace un poco de daño a nuestro país es que generalmente en las instituciones pues se produce estos lamentables episodios de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las instituciones? La mayoría pues pierde credibilidad, ¿no? Pierde legitimidad, ¿no? Entonces, eso pues provoca de que las personas tengan desconfianza ante sus instituciones, ¿no? Olvidando de que la razón de ser de las instituciones justamente son las personas y sus necesidades y la atención sus múltiples servicios y la canalización de estas necesidades, ¿no? Es lo que justamente ha sucedido con nuestro país hace poco, ¿no? La disolución de un congreso que ha sido elegido para la representatividad de la ciudadanía, pero que sin embargo no cumplía ese fin, respondía a intereses individuales, ¿no? De algunos congresistas, de algunos padres de la patria. Entonces, justamente por eso es que se produce pues esta disolución del Congreso, ¿no? Y bueno, pues esperando que como estos jóvenes son los jóvenes emergentes, los futuros votantes, ¿no? Tener siempre información en la mano para que podamos elegir por convicción y no por coerción, ¿no? Y para que podamos elegir informados. Sí, profesora, lo que acaba de decir también algo muy importante para todos aquellos nuevos ciudadanos que cumplen 18, 19 o va a ser su primera vez que van a sufragar. El hecho de informarse antes, porque puede verse el hecho de que muchas personas solamente digan, ah, ya voy a marcar por tal partido porque bueno, lo que hay.
Entonces, no, informarse, y también algo que también se mencionaba en este canal con otros temas, de que nos guiemos por propuestas creíbles, por cosas que esas promesas que son creíbles, ¿no? De que algo que digamos sea tan imposible o cosas así. Pero bueno, entonces, profesora, quería agradecerle por este espacio que se ha dado en su apretada agenda como docente, también felicitarla por la labor que viene haciendo en la adaptación de esta nueva modalidad virtual, o también en muchos casos, en algunos colegios no es tan virtual, por decirlo así, pero las acciones también se cuentan, se felicitan y se valoran por el sacrificio que uno hace como ser humano y como también ciudadano peruano que colabora con otras personas. En su caso, una de las mejores profesiones que pueden existir en el mundo, que es la docencia, y un curso muy, pero muy interesante y bonito, el curso de historia. Entonces, agradecerle nuevamente por la invitación, felicitarla por lo que viene haciendo, y también esperamos tenerla por acá por el canal en otro video, en otra oportunidad. Y pues esto ha sido todo por hoy, profesora. Muchas gracias por su tiempo. Y pues bueno, recordar a todas las personas que nos están oyendo que pueden suscribirse, darle like, compartir y comentar algunas cosas que les hayan llamado la atención de este video para poder resolver sus preguntas, entrar en debate en YouTube y poder seguir comentando lo que es la información y la educación de todas las personas. Generar espacios para colaborar con todos. Y más que en estas situaciones que todos nos ha movido, nos ha emergido a hacer nuevas cosas. Bueno, profesora, nuevamente muchas gracias. ¿Algo último que quiera decir, acotar? Sí, primero que nada, agradecer esta oportunidad, César, y también felicitarte a ti, ¿no? A tu equipo de producción y a todas las personas que hacen posible este canal que llegue, ¿no? De forma sencilla, ¿no? Con transparencia a los jóvenes, ¿no? Y felicitarte porque es justamente un agente de cambio, ¿no? Necesitamos más jóvenes que tengan ese tipo de ocupaciones, por decirlo así, de hobbies o de intereses. En tu caso, un interés que yo de verdad felicito, valoro, ¿no? Y quisiera que sea ¿no? Que sea de alguna manera hace inspiración en los jóvenes que estamos observando, y que de esta manera ellos puedan generar este tipo de interés, ¿no? Y bueno, yo muy feliz de que en los próximos actividades pueda compartir con lo poco que uno tal vez maneja, y bueno, no hacerlo tampoco tan extenso para que todos puedan entender, y tampoco no utilizar de repente tecnolectos, ¿no? Al momento de expresarnos, y con la confianza pues de que esto les haya servido, les sirve para siempre tratar y tener presente que, como tú mismo decías, aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. Muchas gracias, profesora, por las palabras. Y pues bueno, acá nosotros en el canal de tenerla nuevamente por acá, tal vez podamos hablar de otras cosas de historia, no sé, la música, la NASA, que son temas súper interesantes y que creo que podemos sacarle más provecho en esta situación de la historia. Bueno, profesora, entonces, con todo, les digo ahora, todo por hoy, concluimos este video, esperemos que les guste. Saben, nuevamente, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y todo lo que se pueda hacer más por redes sociales. En la descripción vamos a dejar, dejarles un link para cómo pueden contactar a la profesora Teresa, algunos videos que pueden aportar también al conocimiento en YouTube, las CBR y algunos autores que estamos mencionando en este video. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos hasta